Acabo de apagar mi teléfono para que no vaya a interrumpir. Le ruego que por favor haga lo mismo y así no tenemos interrupciones. Muy bien, Colosenses capítulo 2. Hemos estado viendo esta carta de Colosenses y hemos visto que tiene un tema central muy especial y tiene un tema central que no se puede perder uno de reconocerlo. La iglesia en Colosa ha nacido, la iglesia en Colosa está empezando a crecer. La iglesia en Colosa está tratando de llevar a cabo la misión que Dios le ha dado y seguir las enseñanzas que los apóstoles han dejado. Pablo nunca ha estado en esa iglesia, pero está preocupado por esa iglesia porque así como en las otras iglesias que él mismo ha establecido, hay maestros falsos que quieren ir, que quieren llegar, que quieren enseñar cosas que no van de acuerdo a la sana doctrina de las enseñanzas de Jesucristo. Y quiere advertirles que deben de tener cuidado contra estas personas que van a querer venir y van a querer de alguna manera quitar el enfoque de Jesucristo y ponerlo en algunas otras cosas. Ponerlo en la religiosidad, poner ese enfoque en las tradiciones, poner ese enfoque en los diferentes maestros y gurús que quizás había en aquel día, de los cuales todavía tenemos algunos en nuestro tiempo, ¿verdad? Que quieren quitar el enfoque del tema central de lo que es la palabra de Dios y del plan de Dios y que quieren poner, que es Jesucristo, y quieren poner el enfoque en otras cosas para distraer a la gente, ¿verdad? Porque si la pueden convencer de que hay otra manera aparte de Jesucristo para poder llegar a Dios, la gente, especialmente la que no está instruida en la palabra, lo va a creer, y porque ellos les van a hacer creer que ellos tienen la verdadera enseñanza, que ellos tienen en realidad el camino a Dios, van a seguirlos, van a ser engañados y van a seguirlos, y finalmente van a descubrir que al único lugar donde esos caminos los pueden llevar es a la perdición. Y creo que el Señor sabiamente, y porque pues Él es Dios, decidió que Él iba a poner estas enseñanzas en su palabra para que nosotros, los cristianos de este tiempo, pudiéramos reconocer lo que está pasando también en nuestros tiempos y pudiéramos verlo de tal manera que no fuéramos engañados por algunas de esas doctrinas, por algunas de esas filosofías, por algunas de esas cosas tan sutiles que a veces se nos presentan para seguirlas en lugar de a Jesucristo. Voy a empezar a leer en el versículo 6 de Colosenses 2 para que podamos agarrar el hilo del pensamiento que Pablo está tratando de presentar aquí, y luego seguiremos del versículo 11 y adelante. Pablo escribe en el versículo 6: por tanto, por todo lo que les he dicho hasta ahorita, dice: vivan en el Señor Jesucristo de la manera que lo recibieron, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe y rebosantes de acciones de gracias, que es como fueron enseñados. Cuídense de que nadie los engañe mediante filosofías y huecas sutilezas que siguen tradiciones humanas y principios de este mundo, pero que no van de acuerdo con Cristo. Noten, hace el hincapié, enfatiza ahí. Todas estas cosas a veces tienen cierto aspecto de piedad, tienen cierto aspecto de santidad, tienen cierto aspecto de religiosidad, pero en realidad, si las estudian a fondo, si ven en realidad lo que están enseñando, no van de acuerdo con Cristo. Y luego nos va a decir aquí en los versículos 9 y 10 por qué es que toda nuestra atención, por qué es que toda nuestra fe, por qué es que toda nuestra confianza debe ser puesta en el Señor Jesucristo. Versículo 9 dice: porque en Él, hablando de Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y en Él, que es la cabeza de toda autoridad y poder, ustedes reciben esa plenitud. Entonces lo que Pablo está diciendo: en Jesús habita toda la plenitud de Dios. En Jesús tenemos y podemos ver todo lo que Dios es. En Jesús tenemos y podemos recibir todo el poder que Dios tiene, porque en Él nosotros también recibimos esa plenitud. Y cuando hablamos de que algo es pleno, estamos hablando de que algo es suficiente, de que no le falta nada, de que todo lo que se pudiera recibir de algo está completamente en esa cosa, en esa persona, en esa enseñanza, en ese libro, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es precisamente lo que Pablo está diciendo. Ahora, si ustedes se acuerdan, la semana pasada hablamos de filosofías, hablamos también de tradiciones, y hablamos de cómo a veces la gente quiere seguir ciertas tradiciones que se le han enseñado a través de los años, porque piensa que en esas tradiciones ellos van a estar bien con Dios. Si siguen practicando esas tradiciones, de alguna manera van a ser más aceptables a Dios. Y pudimos ver cómo Pablo refuta esa idea. Por más tradiciones que queramos seguir, por más enseñanzas religiosas que queramos poner en práctica en nuestra vida, eso no nos acerca más a Dios.
Lo único que nos puede acercar más a Dios es nuestra fe en Jesucristo, el crecer en esa fe, el ser fortalecidos en esa fe y esa fe solamente. Si queremos de alguna manera acercarnos más a Dios por cualquier otro medio, ¿sí? Ya sea por alguna obra que nosotros estamos haciendo, ya sea por algún ministerio en el que estamos sirviendo, ya sea por cualquier otra cosa que no sea Jesucristo, estamos poniendo nuestra esperanza en algo que no es falso. No que no es bueno, perdón, que no es verdad, es falso. No que no es bueno, pero no es verdad, es falso, porque no podemos poner nuestra esperanza y fe en ninguna otra cosa excepto en la obra que Jesucristo hizo. Porque mis obras, aun cuando tengan muy buenas intenciones, a veces mis obras las hago por razones equivocadas. Precisamente a veces las hago para que la gente me vea, a veces las hago para que la gente me felicite, a veces las hago para recibir gloria de los hombres. Y eso es natural en todos nosotros. Podemos decir que no es así, pero estamos siendo hipócritas cuando decimos eso, porque a todos nos gusta la adulación de los hombres. Ay, a ti te veo servir semana tras semana tras semana, qué bárbaro. Oh, no, soy yo, es el Señor Jesucristo en mí. Pero sí, es lo que quiero hacer, es lo que deseo hacer, ¿verdad? Entonces debemos de siempre estar examinándonos de que no estemos buscando esas adulaciones del hombre, sino que estemos buscando siempre ser aceptos a Dios. Y cuando alguien nos felicita por algo, decir gracias. ¿Sabes qué? Lo hago únicamente por la gracia de Jesucristo, porque si no fuera por su gracia, no lo podría hacer. Y gracias por reconocerlo, pero es el Espíritu de Dios que obra en mí y no es mi esfuerzo, porque a veces, si te soy sincero, a veces no quisiera ni siquiera llegar. Porque esa es la verdad, nuestro corazón así es. ¿Sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no buscar la aceptación de los hombres, tenemos que buscar que sea la aceptación del Señor. Y sabemos que nosotros somos aceptos a Dios por medio de Jesucristo, de tal manera que no tenemos que hacer nada, absolutamente nada, para ganarnos el favor de Dios. Ya lo tenemos en Cristo Jesús. Pero entonces, pastor, ¿por qué las iglesias siempre están pidiendo voluntarios? Siempre están pidiendo gente que sirve. ¿Saben qué? Porque queremos compartir con todos los miembros de la iglesia, con todos los miembros del cuerpo de Cristo, la bendición de saber que Él nos ha dado por medio de su Espíritu el poder para servirle en la capacidad que Él nos ha llamado a servir. Y puede ser desde el que está friendo el chorizo allá los domingos en la mañana, ¿okay?, hasta el que está cerrando la iglesia después de que todo mundo se va. Todos esos ministerios desde el principio hasta el fin delante de Dios son un trabajo de amor que nosotros estamos haciendo hacia Él y del cual Él nunca se olvida y siempre tendremos una recompensa. Entonces por eso, porque queremos que todo el mundo sepa la bendición de servir a sus hermanos y hermanas. Queremos que todo el mundo sienta la bendición y reciba de parte de Dios y escuche a través del Espíritu esas palabras: bien, buen siervo y fiel. ¿Usted no quiere escuchar esas palabras de parte del Señor? Yo sí, yo cada vez que me acuesto a dormir quiero darle gracias a Dios por un día más en el cual pude yo hacer todo lo que tuve que hacer para exaltarlo a Él, para servirle a Él y a través de mi servicio a Él servir a su pueblo. Y me encanta sentir en mi corazón esas palabras. Me encanta sentir en mi corazón la presencia del Espíritu Santo que dice: bien, buen siervo y fiel. ¿Y saben qué? Duermo como angelito. Duermo como angelito. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios está en mí. Y sé que si Él me llamara a su presencia esa noche, si esa fuera la última noche que yo pasara aquí en la tierra, no estoy preocupado por nada. No estoy preocupado por nada. No por lo que hice, por lo que Él hizo. Y porque a través de lo que Él hizo me ha dado el poder para hacer lo que ahora yo hago. Que no lo hago yo, sino Él a través de mí. Porque yo por mí mismo nada puedo hacer. Entonces, Pablo les está diciendo a los colosenses: no crean esas filosofías, no crean nada acerca de esas tradiciones, no crean nada acerca de la religiosidad. Y hoy, en lo que vamos a ver hoy, vamos a ver cómo Pablo se enfoca en una tradición que para los judíos era motivo de orgullo, era motivo de sentirse superiores a todos los hombres, era motivo de sentirse como que ellos eran los papás de los pollitos, por así decirlo, y todos los demás eran mucho menos que ellos. ¿Sí? Y eso de lo que estoy hablando es la circuncisión. Es el rito de la circuncisión, ¿verdad? Porque supuestamente, y estoy diciendo supuestamente no porque la palabra no lo diga, pero porque los judíos lo tomaron demasiado a pecho,
Este era la única señal de que alguien podía estar bien con Dios, de que alguien era parte del pueblo de Dios, de que alguien de hecho se podía acercar a Dios. Y si no había circuncisión, entonces la persona, específicamente el varón, no podía acercarse a Dios porque Dios lo consideraba inmundo, lo consideraba no parte de su pueblo. Pero como vamos a ver, esa no fue la intención de la circuncisión. Ahora, yo en realidad no entiendo por qué los judíos se enorgullecen tanto o se enorgullecían tanto de la circuncisión, ¿verdad? No quiero ser grosero o gráfico ni nada, pero pongámonos a pensar. ¿Sí? No es, por ejemplo, si nosotros nos bautizamos, se nos puede dar un certificado de bautizo, ¿verdad? Y mucha gente está presenciando nuestro bautismo y tenemos muchos testigos. Pero la circuncisión era algo que se hacía entre el individuo, el sacerdote que la estaba haciendo cuando era pequeñito y los papás y Dios. ¿Sí? Y los papás eran los únicos que podían dar testimonio de si el hijo era circunciso o no. Sin embargo, cuando ya se era adulto, era un motivo de alarde. Oh, yo soy circuncidado, ¿y tú? No era como que se podía decir, pues, compruébamelo, ¿verdad? Porque, digo, en realidad sería una tontería decirlo. Lo tenía que tomar la persona por fe de que esta persona era circuncidada. Lo podía entonces esconder. ¿Y saben qué? Es lo mismo que la religiosidad. La religiosidad dice, mira a esa persona, qué pía, qué santa. Mira a esa persona, cómo sirve. Mira a esa persona, todo lo que hace. Mira a esa persona, parece. Pero lo único que va a manifestar que en realidad esa obra se ha hecho en ella es lo que sale de su corazón, la obra, lo que su vida es, cómo lo manifiesta en su vida. ¿Sí? Entonces por eso Dios está tan en contra de la religiosidad. Y por eso Pablo está tan en contra de aquellos que venían a la iglesia y les querían decir que si ellos no se circuncidaban no podían estar bien con Dios. Y eso es precisamente a lo que se va a dirigir Pablo aquí. Noten ahí en el versículo 11 del capítulo 2. Hablando de Jesucristo de nuevo, él dice, en él ustedes fueron también circuncidados. En otras palabras, le está diciendo, no se preocupen por lo que los judíos les han estado viniendo a decir acerca de la circuncisión. No se preocupen porque les están diciendo que ustedes si no están circuncidados no van a poder estar bien con Dios, no van a poder entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque en él, porque en Jesús fueron también circuncidados. Pero no me refiero a la circuncisión física. Noten que aquí Pablo va a diferenciar entre la circuncisión que Dios le dio a Abraham como el símbolo del pacto que hizo con él y la circuncisión que ahora va a venir a tomar el lugar de ese pacto, de ese símbolo de de ser el pueblo de Dios de los hombres. Pero no me refiero a la circuncisión física, sino a la circuncisión que nos hace Cristo y que consiste en despojarnos de la naturaleza pecaminosa. Esa es la circuncisión verdadera. Esa es la circuncisión que en realidad cuenta. Esa es la circuncisión que es aceptable delante de Dios. La circuncisión que Cristo viene a hacer y que consiste en despojarnos de la naturaleza pecaminosa. En otras palabras, cortar esa naturaleza de nuestro ser y echarla para afuera. Tirarla, echarla, no sirve para nada. Entonces, eso es en lo que consiste la circuncisión. Como dije anteriormente, los judíos veían el rito de la circuncisión como un motivo para orgullecerse. Y querían ellos hacer menos a todos aquellos que no eran circuncisos, que no eran de la circuncisión. Y al estudiar a fondo la circuncisión, podemos ver que esto era algo muy importante para Dios, de nuevo, porque era la señal del pacto abrámico. Pero había otro tipo de circuncisión que era aún más importante para él, y era la circuncisión del corazón. La circuncisión del corazón. Porque esa circuncisión únicamente Dios la puede hacer. Únicamente Dios la puede llevar a cabo. Y es no un privilegio de los varones nada más, sino que es un privilegio de todo mundo. Es un privilegio que no es nada más para los judíos, sino para todo grupo étnico, para toda nacionalidad, para toda lengua, para toda tribu, para toda nación. ¿Por qué? Porque es hecha por Dios.
porque es hecha por el Señor. En Deuteronomio capítulo 10, los versículos 16 y 17 dice, así que, y debo hacer notar que este es el Antiguo Testamento, es la ley. Y miren lo que Dios está diciendo aquí. Así que circunciden el prepucio de su corazón y no sigan siendo obstinados. Porque el Señor su Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Es Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni acepta sobornos. ¿Vean lo que está diciendo aquí Moisés en el libro de Deuteronomio? Dice, sí, la circuncisión es importante, sí, la circuncisión Dios se los dio a los judíos, pero ¿saben qué? Circunciden mejor el prepucio de su corazón y no sigan siendo obstinados. Porque el Señor es el Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni acepta sobornos. En otras palabras, los judíos estaban viendo la circuncisión como una manera de sobornar a Dios. Estaban diciendo, porque nos hemos circuncidado, porque hemos cumplido con este rito, porque hemos cumplido con esta ley, porque hemos cumplido en llevar en nuestro cuerpo este símbolo, entonces tú tienes la obligación de bendecirnos. ¿Cuántos creen que Dios tiene la obligación de hacer cualquier cosa buena por nosotros? No. Él, siendo Dios, no tiene obligación de hacer nada por nosotros. Y no hay nada que nosotros podamos hacer para tratar de sobornarlo a que haga cosas buenas por nosotros. El gran milagro es que Él hace cosas buenas por nosotros a pesar de lo que nosotros somos. Amén. Él es bueno con nosotros a pesar de que nosotros a veces somos muy malos. Él es fiel a nosotros a pesar de que nosotros a veces nos falta la fe. Él nos muestra gracia a nosotros a pesar de que a veces merecemos juicio. Entonces los judíos querían de alguna manera sobornar a Dios por medio de la circuncisión diciéndole, hey, dijiste que nos circuncidáramos. Toda mi familia, los varones de mi familia, todos están circuncidados, de manera que porque nosotros cumplimos con el requisito, tú debes de cumplir ahora con nosotros también. Y diríamos nosotros aquí en Estados Unidos, excuse me, ¿quién eres tú? ¿Por qué? Y luego, más adelante, en el mismo libro de Deuteronomio, noten lo que Moisés les dice a los judíos en Deuteronomio 30, versículo 6. Les dice, el Señor tu Dios circuncidará tu ¿qué? Y el corazón de tu descendencia, para que lo ames con todo tu corazón y con toda tu alma y tengas vida. Noten, la circuncisión física, la circuncisión que era el símbolo del pacto abrahámico, no era lo que daba vida a los judíos. Eso era lo único que hacía, los identificaba como tales. Pero lo que da vida es la circuncisión que Dios hace en el corazón de nosotros, en el corazón de nuestra descendencia. Esa circuncisión es lo que abre para nosotros el camino para poder amar a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Y ese amor que nosotros mostramos hacia Él en obediencia ahora, no por los ritos religiosos ni por las tradiciones religiosas que tenemos, sino porque Él ha hecho la obra en nosotros. Eso es lo que nos da vida. De nuevo, Pablo se enojaba mucho con aquellos que querían predicar la circuncisión entre los gentiles, predicar la circuncisión entre las iglesias. Porque él sabía que por los méritos de la ley nadie será justificado. Por lo tanto, no había absolutamente nada que nadie pudiera hacer que pudiera justificarlo delante de Dios. El único que podía justificarlo es Jesucristo, y el único que puede justificar todavía es Jesucristo. En Romanos capítulo 2, comenzando con el versículo 25, lean conmigo lo que Pablo escribe. Dice, es verdad que si obedeces la ley, la circuncisión es provechosa. Pero si la desobedeces, será como si no estuvieras circuncidado. Deténganse ahí. Dice, es verdad que si obedeces la ley, la circuncisión es provechosa, pero si la desobedeces, será como si no estuvieras circuncidado. En otras palabras,
Si tú estás circuncidado, pero no obedeces todos los puntos de la ley, es como si no estuvieras circuncidado, de tal manera que la circuncisión no te sirve absolutamente de nada. Uy, eso era como un insulto para los judíos. Eso era como, ¿qué? Pero si estoy circuncidado, la circuncisión fue el símbolo del pacto que Dios hizo con Abraham. Y lo que Pablo le está diciendo aquí, pues sí puede ser el símbolo del pacto, pero si no cumples la ley, de nada te sirve. Noten lo que les dice en el versículo 26. Por lo tanto, si el que no está circuncidado obedece lo que la ley ordena, ¿no se le considerará como si estuviera circuncidado? Otra bofetada en la cara de los judíos. Porque ¿qué les está diciendo? Miren, hay gentiles que sin saberlo obedecen la ley. Y si ellos obedecen la ley, delante de Dios ellos son como que están circuncidados. ¿Sí? Pero ustedes que están circuncidados, por ser desobedientes a la ley, Dios los mira y no importa que se hagan 3 o 4 o 5 o 10 docenas de circuncisiones, de nada les va a servir. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Por tanto, dice el versículo 26, si el que no está circuncidado obedece la ley, obedece lo que la ley ordena, ¿no se le considerará como si estuviera circuncidado? Y el que no está físicamente circuncidado, pero obedece la ley, te condenará a ti que desobedeces la ley, a pesar de que tienes la ley y estás circuncidado. Otra bofetada para los judíos. Porque aquí lo que Pablo les está diciendo es que aquel que obedece la ley sin estar circuncidado y aunque es gentil, va a poder o iba a poder juzgarlos a ellos aun cuando estuvieran circuncidados porque no hacían caso de la ley. Ahora, escuchen y lean conmigo el versículo 28. Porque lo exterior no hace judío a nadie. Y estar circuncidado no es una señal externa solamente. El verdadero judío lo es en su interior. Y la circuncisión no es la literal, sino la espiritual, la del corazón. El que es judío de esta manera es aprobado, no por los hombres, sino por Dios. ¿Se fijan ustedes lo que Pablo les estaba diciendo a estos judíos? No importa que estén circuncidados. Si desobedecen un aspecto de la ley, la circuncisión de nada les sirve. Y los que no son circuncisos, ¿sí? Y obedecen la ley sin ser circuncisos, ellos un día los van a juzgar a ustedes. Y los que no están circuncisos físicamente, pero están circuncisos espiritualmente, habiéndoseles hecho la circuncisión del corazón, ¿sí? Ellos son aprobados, no por los hombres, sino por Dios. Yo no sé usted, pero a mí, yo no quiero que me importe lo que los hombres digan de mí. A mí lo que quiero que me importe es lo que Dios diga de mí. ¿Y saben qué dice Dios de mí? Que en Jesucristo soy completamente justificado, perdonado de mis pecados y tengo acceso libre al trono de gracia para el oportuno socorro, porque no es por mis méritos que lo busco, es por lo que Jesucristo hizo, que ya lo ganó para mí. Y eso me trae una paz tremenda. Porque si alguien viene y me dice, ok, Pastor Carlos, tú dices que eres pastor y que enseñas la Biblia, pero ¿a qué seminario fuiste? Si yo estoy pensando que mis obras, si yo estoy pensando que mi desempeño, mi estudio, mi licenciatura, mi diploma de alguna manera me va a hacer más acepto a Dios, eso me va a hacer que las rodillas me empiecen a temblar. ¿Saben por qué? Porque nunca he ido a ningún seminario, no le van a decir a nadie, ¿ok? Porque no fui a ninguna universidad religiosa para aprender la palabra de Dios. Porque no fui a ningún seminario a aprender cómo ministrar. Sí. Sirviendo aquí en la iglesia durante los últimos 23 años,
sirviendo al lado de mis pastores, el pastor Brian, el pastor Wes, el pastor Bill, todos los demás. Sirviendo en los diferentes ministerios en los que Dios me ha llamado a servir. He podido adquirir la experiencia que he necesitado bíblica y prácticamente para ministrar. Y saben que si el Señor Jesucristo pudo usar a alguien como Pedro, ¿ah? Cabezadura, terco y aparte miedoso, ¿saben que Dios me puede usar a mí? Y Dios los puede usar a todos ustedes. Y no importa si son de pedigrí, se dice, o no. Lo que importa es que tengan a Cristo en su corazón, porque teniendo a Cristo en su corazón, el Espíritu Santo de Dios mora en ustedes y Él les da el poder para hacer lo que Dios los llama a hacer. Así es que permítanme exhortarlos. Si han estado en que sí y en que no, como dice mi mamá, entre azul y buenas noches en cuanto a servir en algún ministerio, en cuanto a hacer algo en la iglesia, ¿saben qué? No tengan temor. Si el Señor los está llamando, háganlo. Porque así como Él los está llamando, Él también les va a dar la habilidad para llevarlo a cabo. ¿Sí? No es por la religiosidad, no es por las filosofías huecas o vanas, no es por las tradiciones, no es por ningún rito que pudiéramos tener, es por nuestra relación con Jesús. Y luego, como para ponerle el último clavo al ataúd de la circuncisión, lean conmigo lo que Pablo escribe en Filipenses 3:3. Léanlo lentamente. Porque nosotros, la iglesia, somos ¿qué? La circuncisión. Somos los que servimos a Dios como en el Espíritu. Los que nos gloriamos en ¿quién? En Cristo Jesús. Y no ponemos nuestra confianza en ¿qué? Oh my goodness. ¿Se dan cuenta ustedes de lo que Dios está diciendo acerca de nosotros como la iglesia en este pasaje? Aquello que los judíos consideraban tan sagrado, aquellos que los judíos consideraban como un motivo de orgullo, aquello que los judíos consideraban como su identificación como pueblo de Dios. Ahora el Señor a través de Pablo nos está diciendo, nosotros somos la circuncisión. Nosotros somos los que servimos a Dios en el Espíritu. Los que nos gloriamos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en la carne. ¿Sí? Y aunque como gentiles, ¿sí?, no hemos sido circuncidados de la misma forma que los judíos, en Cristo nosotros hemos sido hechos partícipes de la circuncisión, que es la verdadera circuncisión, la circuncisión del corazón, que delante de Dios es la que verdaderamente cuenta. Así es que cuando alguien venga y le dice, oh, qué bueno que crees en Jesucristo, qué bueno que crees en Jesús, qué bueno que tienes tu fe, pero si no haces, póngale ahí usted lo que quiera. ¿Sí? Si no comes chocolates de cierta marca, si no te vas y te cortas el pelo de cierta forma, si no te vistes de tal o cual modo de vestir, si no haces eso, entonces de nada te sirve creer en Jesús. Díganle lo que dice aquí Pablo. Eso no es lo que dice la Biblia. ¿Sí? Ahora, la contraparte de la circuncisión en el Nuevo Testamento es el bautismo. Que la contraparte de la circuncisión en el Nuevo Testamento es el bautismo. Y para muchos cristianos, igual como para los judíos la circuncisión, esto ha venido a ser lo mismo que la circuncisión. O sea, un motivo de orgullo. ¿Sí? Un motivo de creer de alguna manera que porque ellos están bautizados, ¿sí?, de alguna manera son más que los cristianos que todavía no se bautizan. Y no solamente están bautizados, sino que están bautizados en cierta forma. O sea, no están bautizados porque les echaron una agüita en la frente. No están bautizados porque fue de pequeños o porque fue ya de grandes. No, están bautizados porque los metieron de lleno en el agua y los sacaron completamente mojados. Por eso me bautizaron de la manera correcta. Pero no solo eso.
sino que también son bautizados en el nombre correcto. Porque si no te bautizaste en el nombre de Jesús nada más, tu bautizo no vale de nada. Y luego el otro dice, no, si no te bautizaste en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, entonces bautismo no vale para nada. No, pero si no te bautizaste de blanco y tienes un certificado de bautismo, entonces tu bautismo no sirve para nada. ¿En qué están poniendo su esperanza? ¿En qué están basando su salvación? En el bautismo, que era lo mismo que los judíos estaban haciendo con la circuncisión. Sí, va a parecer herejía esto, ¿ok? Y si creen que es herejía, vayan por piedras allá afuera y por favor aviéntela el que quiera aventarla. El bautismo, igual que la circuncisión, no sirve de nada para ser salvos delante de Dios. ¿Debemos ser bautizados? Sí. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que fuéramos bautizados. Sí, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, enseñándoles a obedecer todo lo que les he enseñado y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la ordenanza del Señor. ¿Sí? Dijo, el que cree será salvo. ¿Se fija que no dijo el que cree y sea bautizado? No, dijo el que cree será salvo. Pero el que no cree no será salvo. El bautismo lo dejó 2 versículos atrás y luego nos dice que lo necesario es creer en Él, obviamente con todo lo que esto implica. ¿Sí? Entonces, ahora Pablo va aquí a hablar acerca de lo que el bautismo significa, de lo que simboliza, y nos va a decir cómo lo que se estaba tratando de hacer a través de la circuncisión y que ahora a veces se está tratando de hacer del bautismo, no sirve para nada, sino que lo que funcionaba antes era la circuncisión del corazón y el ser despojados de la naturaleza pecaminosa. Ahora el bautismo es algo que se tiene que hacer sinceramente, como una muestra de que una verdadera circuncisión del corazón ya se ha llevado a cabo. En otras palabras, cuando yo entro a las aguas bautismales, no voy a que se me lave la maldad. ¿Cuántos creen que el agua, por más caliente que esté, puede limpiarlos de su pecado, de su maldad, de sus iniquidades? Para nada. Porque ¿de dónde salen todas esas cosas? De adentro del corazón. Entonces el bautismo, cuando es un bautismo sincero, cuando es un bautismo que se hace sabiendo lo que se está haciendo, cuando es un bautismo que se hace como resultado de una vida entregada al Señor y transformada por su Espíritu Santo, entonces ese bautismo, ¿sí?, muestra que la circuncisión del corazón se ha llevado a cabo. En el versículo 12 de Colosenses 2, noten lo que nos dice ahí Pablo. Cuando ustedes fueron bautizados, fueron también sepultados con Él, pero al mismo tiempo resucitaron con Él, por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Entonces ahí donde tiene el pronombre Él, se está refiriendo a Jesucristo. Cuando ustedes fueron bautizados, fueron también sepultados con Cristo, pero al mismo tiempo resucitaron con Cristo por la fe en el poder de Dios que levantó a Cristo de los muertos. O sea, que al entrar a las aguas bautismales, es como si nosotros hubiéramos sido sepultados juntamente con Cristo en el sepulcro en donde Él fue sepultado, y al salir de ellas salimos a una vida nueva en Cristo. ¿Se vean ustedes? Eso es lo que simboliza. Hemos muerto a nosotros mismos. Hemos muerto a la carne. Hemos hecho morir las obras de la carne en nuestros cuerpos mortales. Y porque sabemos que eso se ha llevado a cabo, nos bautizamos para simbolizar que hemos resucitado juntamente con Él también. Pablo nos lo recuerda de nuevo en Romanos capítulo 6, los versículos 3 y 4, en donde escribe: ¿no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? ¿Cuántos están bautizados aquí ya? No tengan miedo de levantar la mano, no están haciendo alarde de su bautismo. ¿Se murieron? Físicamente no, ¿verdad? Aquí están, obviamente no se murieron. Tendríamos problemas, ¿verdad?
No, fue un simbolismo. Fue un símbolo de lo que el Señor había hecho en sus vidas. Si fuimos bautizados entonces en su muerte, versículo 4 de Romanos 6 dice, porque por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte. ¿Para qué? Así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros que vivamos en una vida nueva. Entonces vamos y nos bautizamos, todo el mundo nos está viendo. Estamos dando testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, de lo que el Señor ha hecho en nuestro corazón. ¿Qué creen que espera ver la gente que nos está viendo en nuestra vida? ¿Qué creen que esperan ver ellos? Esperan ver una vida nueva, una vida que exalte a Jesucristo, una vida que honre al Señor, una vida que manifieste la presencia de Dios en el corazón de la persona. Pero si ven a alguien salir de las aguas bautismales, ¿sí? Y luego el siguiente sábado en la noche lo ven, no sé, haciendo algo que no vaya de acuerdo con esa nueva vida que se supone que se tiene. ¿Qué va a pensar la gente del bautismo de esa persona? ¿No iba a pensar lo mismo que Pablo del judío incircunciso o del judío circuncidado que no obedece la ley? Exactamente lo mismo. Ahora, afortunadamente para todos nosotros, todos, y noten que dije nosotros, la gente no puede juzgar nuestro corazón. Así es que no pueden saber si es un tropiezo, no pueden saber si fue una falta de prudencia y necesitamos venir al Señor de nuevo para pedir perdón y ser una vez más lavados y sanados, o si realmente es simplemente un estilo de vida. Por lo tanto, ustedes los que son espirituales, si alguna vez ven a un hermano que ustedes saben que es bautizado y lo ven haciendo algo que no debe hacer, en lugar de juzgarlo, ore por él. En lugar de juzgarlo, haga lo que dice Mateo 18 y vaya usted y él o ella solos y pregúntele, ¿qué onda, hermano? ¿Qué está pasando? ¿Puedo orar por ti? ¿Puedo clamar a Dios por ti? ¿Te puedo ayudar en algo? Sí, porque eso es lo que se debe hacer. Gálatas 3:27, Pablo de nuevo escribe, porque todos ustedes, los que han sido bautizados en Cristo, ¿están qué? Revestidos de Cristo. ¿Se fijan ustedes? Cuando estamos bautizados en Cristo, no en el agua, en Cristo, estamos siendo revestidos de Cristo. Y lo que Dios ve alrededor de nosotros no es nuestra naturaleza pecaminosa, no es nuestra vida débil, no es los tropiezos que tenemos. Ve a Cristo, porque hemos sido bautizados en Él. Y ese bautismo no lo produce el agua, ese bautismo lo produce Dios. Ese bautismo es el bautismo en el que todos debemos de buscar ser bautizados todo el tiempo. En el versículo 13 de Colosenses 2 sigue Pablo diciendo, antes ustedes estaban muertos en sus pecados, aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa, pero ahora, noten lo que dice, Dios les ha dado vida juntamente con Él. ¿Y qué dice ahí? Les ha perdonado todos sus pecados. ¿Saben qué? Si hasta ahorita se han estado quedando dormidos, si hasta ahorita no han escuchado mucho de lo que les he estado diciendo, acuérdense de estas 7 palabras. En Cristo, Él les ha perdonado todos sus pecados. Eso es lo más importante que les puedo decir a todos ustedes y a mí mismo aquí hoy. Que en Cristo Él nos ha perdonado todos nuestros pecados. No importa cuán horrendos nos parezcan, no importa qué tan imperdonables nos parezcan a nosotros, no importa qué tan imperdonables les parezcan a los que están a nuestra derecha, a nuestra izquierda, enfrente y detrás, no importa qué tan imperdonables y feos les parezcan a medio mundo.
Si estamos en Cristo, en Él nos ha perdonado todos nuestros pecados. Y no necesitamos absolutamente nada más y de absolutamente nadie más. Porque en Él estamos completos. Vean conmigo lo que Pablo les escribe a los Efesios en Efesios 2, comenzando con el versículo 1. Dice: a ustedes, a los cristianos, a los que han creído en Él, Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en la conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos, todos, y note que dice nosotros, también vivimos en otro tiempo. Seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza humana y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza objetos de ira como los demás. Versículo 4, pero Dios, cuya misericordia es abundante, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. La gracia de Dios los ha salvado. Y también junto con Él nos resucitó y asimismo, escuchen estas últimas palabras del versículo 6, y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales. ¿Dónde estaba Pablo cuando escribió esto? Estaba en una cárcel. Sin embargo, noten lo que dice: nos sentó al lado de Jesús en los lugares celestiales. ¿Saben ustedes que cuando el Señor nos ve a nosotros, nos ve ya sentados con Jesús en los lugares celestiales? Para Él posicionalmente ya estamos ahí. Para Él posicionalmente ya nos ve sentados al lado de Cristo. Él ya nos ve en el reino de los cielos, completos, terminados, perfectos, santos. Aunque a veces no nos sentimos tan santos, tan perfectos, y a veces ni perdonados nos sentimos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de alguna manera hemos creído la mentira del diablo, la mentira del mundo, de que nuestro pecado es demasiado grande para que Dios lo perdone. Por nuestro pecado, Cristo no murió. Y si creemos que Cristo murió por nuestro pecado, estamos completamente engañados. Que quede claro hoy, mis hermanos y hermanas, Cristo perdonó todos nuestros pecados. Y Él nos ve sentados con Él en los lugares celestiales. ¿Sí? Hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. Me recuerda lo que escribe el salmista en el Salmo 130, 3 y 4. Dice: Señor, si te fijaras en nuestros pecados, ¿quién podría sostenerse en tu presencia? ¿Quién podría sostenerse en la presencia de Dios si Él nos juzgara por todos nuestros pecados? ¿Hay alguien aquí que podría sostenerse en la presencia de Dios si Él nos juzgara como debería juzgarnos por nuestros pecados? Pero noten el versículo 4, dice: pero en ti hallamos perdón para que seas reverenciado. ¿Se fijan por qué reverenciamos a Dios? ¿Se fijan por qué amamos a Dios? ¿Se fijan por qué debemos de darle el lugar que Él se merece? ¿Por qué? Porque aparte de que es Dios, aparte de que es el Creador, aparte de que es el Todopoderoso, Él es quien perdona nuestros pecados. Él y únicamente Él. El Salmo 32, los versículos 1 y 2, dice: dichoso aquel cuyo pecado es perdonado y cuya maldad queda absuelta. Dichoso aquel a quien el Señor ya no acusa de impiedad y en el que no hay engaño. Déjeme preguntarle a usted en esta tarde: ¿su pecado ya ha sido perdonado? ¿Ya lo ha llevado delante del Señor en el nombre de Cristo? Ya hizo: Señor, perdóname, me arrepiento, me quiero volver a ti. Yo sé que ningún otro voy a encontrar salvación. Yo sé que nadie más voy a poder ser perdonado, solamente en ti. Señor, perdóname. Déjeme preguntarle otra vez:
¿Ha quedado usted absuelto o absuelta de su maldad? Porque puede quedar absuelto o absuelta hoy mismo. Lo único que tiene que hacer es poner su fe y esperanza en Jesucristo. Y si usted hace eso, usted va a ser lo que el versículo 2 dice. Usted va a ser dichoso, porque el Señor ya no lo va a acusar de ninguna impiedad. Y en usted ya no va a haber engaño. ¿Por qué? ¿Porque usted es bueno? No, porque Dios es bueno. Y porque aquel que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros ahora seamos hechos ¿qué? La justicia de Dios. ¿Se da cuenta de eso? Y lo único que tiene que hacer es venir a Él. Lo único que tiene que hacer es pedirle perdón a Él. Y Él está dispuesto para perdonarle no uno, no dos, no tres, no 1000, no 1,000,000, si es que los ha cometido. Pero todo su pecado. Pero tiene que venir a Él. Amén.